Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien, que te encuentres, bueno, con atención, con ganas de escucharme y te personifico porque en definitiva la República Oriental del Uruguay, esa abstracción, ese concepto de unidad de Estado, de unidad política jurídica, de unidad cultural, de esa asociación libre de los ciudadanos, somos cada una de las personas que integramos esta convención, este pacto, esta unión desde hace mucho tiempo. Eso es una república, básicamente. Y nuestra constitución dice que somos una libre asociación de personas. Es decir, se plantea entonces ahí la situación de una suerte de contrato. Y ese contrato está escrito. Ese contrato que está escrito y que nos permite unirnos, formar parte en el mundo de una unidad nacional, soberana, independiente, es la Constitución. ¿Por qué te planteo esto? Porque vamos a tratar un tema hoy que es muy candente en lo que hace a la función del Estado, que es un tema harto delicado en lo que hace a una de las funciones esenciales del Estado, como lo es la seguridad pública, la función de la policía, la función del Ministerio del Interior, una de las funciones que le dan la razón de ser precisamente a un Estado y máxime a un Estado de derecho, que debe combinar a esos operadores policiales con los operadores judiciales, con los operadores de justicia. Vamos a conversar con el ex oficial mayor Alberto Delgado, quien hasta el año 2010 cumplió funciones en la policía de Canelones, ex oficial mayor grado 6, instructor además también de policías en los cursos de capacitación para policías, y hoy por hoy integra una ONG con su esposa, una asociación civil sin fines de lucro que está en trámite. Tiene además un programa de radio online, tiene también una página Facebook y trabajan con una comunidad importante de personas que se ven afectadas por el nuevo, llamémoslo así, este nuevo sistema de justicia que tenemos en el país a partir de la derogación del viejo Código del Proceso Penal y a partir de la configuración de nuevas tipificaciones delictivas y fiscalías especializadas que empiezan a tomar protagonismo en la administración de justicia de nuestro Estado. Y ahí hay que ver con calma, con claridad, si acaso no estamos ante un conflicto de poderes y en ese conflicto de poderes, si no estamos también rompiendo la separación de poderes en nuestro Estado de Derecho. Es decir, la clásica separación de poderes que nos determina como tal según la Constitución, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Se entromete el poder ejecutivo con el poder judicial y en muchos aspectos sí. Los vamos ya viendo en nuestro programa, los vamos analizando y hoy lo vamos a hacer con este señor, quien muy amablemente accede a nosotros en calidad de oyente, nos sigue hace un tiempo y nos envió, bueno, una montaña de material. Es impresionante la cantidad de documentación, de información que tiene, de data que tiene, prácticamente a modo de un informante, te podría decir, porque está muy por dentro de un montón de casos de, bueno, graves injusticias que se van cometiendo con muchas familias, con muchas personas y particularmente con gente muy vulnerable económicamente, socioeconómicamente en nuestro país. Sabés que ya no se nos presume más inocentes, hasta demostrarse lo contrario, frente a un juez que naturalmente instruye en la causa y dispone de un proceso judicial para demostrar si esa inocencia puede caer por la flagrancia de delitos o bajo el convencimiento de la suficiente prueba que el mismo juez instruyó disponer en un juicio, por supuesto, y con todas las garantías para las partes en conflicto. Esto ya no ocurre, esto lo establece la Constitución, están en sus artículos 15, artículo 16, artículo 14 y el artículo 12 muy importante porque dice nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia
legal. Es decir, nadie puede ser confinado, es decir, puesto privado de libertad, puesto en prisión, sin forma de proceso, es decir, sin juicio, sin juicio. Y el juicio es con un juez natural de garantías que dispone un auto procesal, un auto en el cual él, mediante el convencimiento, bueno, pretende juzgar a una persona que se presume inocente hasta que se demuestre en juicio con todas las garantías lo contrario. Esto es lo que prescribe la Constitución. Y volvemos a la Constitución, porque vos sabés que Aristóteles sostenía que para conocer las cosas hay que conocer primero el motor de las mismas. El motor de todas las cosas es el conocimiento indispensable para conocer la naturaleza de las mismas, la naturaleza a la cual obedecen todos los componentes imprescindibles de ese motor. En este caso, para conocer cómo funcionan los poderes del Estado, las instituciones del Estado, debemos conocer nuestra Constitución, que es el motor de todas las cosas en materia de funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Se trata de un sistema integrado de componentes institucionales prescriptos por la Constitución que deben funcionar todos en sincronía y en la dinámica que la Carta Magna establece. Es decir, estructura, funcionamiento, interrelación de los poderes del Estado, separación de los mismos, independencia de los mismos. Por ejemplo, la separación de los poderes del Estado. Las constituciones de los mismos, para cumplir sus funciones, las leyes ordinarias que integran nuestro orden jurídico vigente, y en este asunto de Estado y política hay un aspecto sustancial al Estado de Derecho que fundamenta la naturaleza de nuestra democracia. El principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Es el principio que se fundamenta en la igualdad de todos ante la ley, pero a su vez en el principio de la seguridad jurídica, de que ese principio se va a cumplir. Entonces hay un régimen, un orden jurídico que nos garantiza todo esto, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene premisas. Esas premisas son el debido proceso, las garantías de que se cumpla con el principio de legalidad, que seamos sometidos a las leyes ajustadas a ese principio de la igualdad de todos ante la ley. Y por supuesto, con las garantías que la Constitución establece en cada una de las etapas de un juicio que van a tener como figura de garantías al juez, al magistrado. Eso se rompió con el sistema de fiscalías, con el sistema de juicios abreviados, con las instrucciones a fiscales que tienen la potestad hoy por hoy de negociar inclusive con el imputado la naturaleza del delito. Están instruidos para inducir a un imputado o a un denunciado a la confesión de su delito e inclusive confesarlo con menor entidad del delito cometido. ¿Para qué? Para negociar la punibilidad. Vamos a conversar respecto a este tema con Alberto Delgado. Se dedica de algún modo a divulgar estos hechos, muchos de ellos aberrantes, lesivos para nuestra convivencia ciudadana, pero a su vez muy lesivos para nuestra calidad de vida democrática. ¿Está por ahí, Alberto? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Sí, buenos días, muchísimas gracias a ti y por permitirme salir a la opinión pública con estos temas, sí, que son graves y delicados. Muy bien, Alberto. Conversando contigo, coincidíamos que realmente hay acá elementos extraños a nuestro Estado de Derecho y que están configurando inclusive graves lesiones a las personas, pero también a la policía, porque la policía se ve sometida a determinadas prácticas policiales desde órdenes de fiscalías y no desde la autorización de un magistrado, de un juez que es el juez de garantías. Y a partir de ahí ya andamos mal, ¿verdad? La verdad que sí, porque existen supuestamente órdenes de la fiscalía hacia la policía, como Ujú. antes existían de los jueces, cuando Claro. existía el derecho. O sea, hubo un Ujú. derecho que estaba bien constituido, que era de acuerdo a la Constitución, con una policía que tenía una ley orgánica
espectacular, con muchos decretos reglamentarios en lo que es, por ejemplo, la Dirección de Seguridad, o sea, las policías, las comisarías, todo eso lo borraron. Pero Ajá. sí es gravísimo esto que está pasando con el sistema de justicia, que no existe prácticamente, que lo han Ujú, borrado. O sea, han creado una fiscalía con poderes extremos que está por encima del poder judicial, de la policía y del Ministerio de Defensa. Tú lees ujú, artículo de un código procesal penal y el artículo 49 pone a los servicios de seguridad del Estado, seguridad interna y seguridad externa, o sea, Ministerio de Defensa, a la orden fiscal y que ujú, cumplan las órdenes hasta sin preguntar, sin razonar, solamente si tiene que recibirla por escrito que la pueden pedir, pero en estas emergencias que actúan nunca van a ujú, pedir esa orden por escrito y la van a claro. cumplir. Y no puede ser que haya una ley que obligue a cumplir órdenes sin razonarlas, sin meditarlas, sin pensarlas. Es no solamente represivo, sino que es un delito que están cometiendo por medio de esa ley. Mm, sí. Sí, es una ley inconstitucional, ¿no? Está vaciada de legalidad, digamos, porque la Constitución establece claramente que el garante de todas estas medidas es el juez. Es por orden de juez, antiguamente se establecía, bueno, se disponía la detención de una persona o una investigación, porque era el juez precisamente el que iniciaba el sumario, iniciaba la investigación. ¿Para qué? Para verse suficientemente convencido o no de abrir una causa judicial. Eso se terminó. Ahora son los fiscales que dan órdenes, emiten una orden de detención, por ejemplo. Y tú me decías que hay un caso típico de detención que incluso ahora con la LUC se complica más, porque son más horas que la persona está detenida en una comisaría sin esas garantías del debido proceso, que la Constitución dice que esa persona, una vez detenida, a lo sumo, 24, a lo sumo en 48 horas debe tomar declaraciones. El juez debe dar declaraciones delante del juez de la causa y con su abogado defensor en comunicación a su familia de que ha sido privado de libertad. Eso ya no ocurre. No ocurre, y no solo que no ocurre, sino que tampoco son las 48 horas. Ujú, Ocurre que hoy una fiscalía tiene un año de plazo para producir pruebas. Y sin prueba esa persona, no solo que está detenida, porque cuando hablamos de confinamiento, si a alguien ujú, lo privan de la libertad y lo envían a la casa con controles electrónicos y no le dejan mover de allí, está confinado también. claro, Y hay personas que no lo ven así, ¿verdad? Porque también a veces le dan cierta libertad, pero le restringen el derecho de ir a determinados lugares, de estar cerca de ese ser querido que de repente, por una mentira, lo ujú, apartó ese acto judicial, sin ujú, fundamento y actuándose muchas veces simplemente en pericias y en informes técnicos que son formularios. ujú, Y es grave, gravísimo. Y, por claro, ejemplo, antiguamente existía que la denuncia la recibía la policía como auxiliar de la justicia. De inmediato enteraba el juez. Y luego, a partir de 1995, esa misma noticia al juez se le daba al fiscal. Y ahí actuaban ujú, en conjunto el acusador público fiscal y quien impartía justicia, que era el juez. claro, Y actuaba la parte. Acá también el artículo 22 de la Constitución de la República ha ujú, sido desechado prácticamente, que es el que habla que todo juicio criminal comenzará por acusación de parte claro, o del acusador del Ministerio Público. O sea que el ujú, artículo 22 faculta a que sea uno quien denuncie, la parte afectada, la claro, parte damnificada, la parte que va a querer que se haga el proceso. Esto derogó eso y hoy es la fiscalía que persigue. Y aunque la persona diga mentí, se retracte, siguen con el procedimiento adelante. Es el caso de este muchacho que vamos a hablar dentro de un rato. bien, bien, perfecto. Así que podemos decir entonces de que lo de la LUC ahí queda a medias, ¿no? Porque de nada sirve instruir correctamente, por ejemplo, la legalidad de las operaciones policiales en materias de prevención del delito, de detención del delito, de represión del delito, porque luego no se encuentran con el juez de garantías que dispone medidas si hay acusación de parte o acusación de oficio de parte del Ministerio Público y Fiscal, como era antiguamente, pero en conjunción con el juez van a revisar el caso, van a investigar el caso y la policía va a instruir prueba, ¿no? De acuerdo a su investigación. Eso no existe ahora. Se terminó ese tema. Y tú tenés un caso muy particular, ¿no? Uno de los tantos que conocés y que seguís. Si te parece, podemos comenzar con él.
¿Te parece ir a una pausa, Alberto, y entramos en ese caso para que la gente entienda cómo se pueden vulnerar tantos derechos con este sistema, que lo podemos llamar sistema de justicia? Porque no estamos hablando acá del Poder Judicial solamente, estamos hablando de la Fiscalía General de Corte, sí, Fiscalía General de la Nación, de las instrucciones que el fiscal general de Corte le da a los fiscales. Esas instrucciones son prácticamente un régimen procesal paralelo al del código, a su vez nuevo del proceso, y el juez se entera ya a las cansadas, después de que se tramitó todo esto, después de que se privó de libertad por una disposición administrativa, no judicial, es una disposición administrativa, porque recordemos que los fiscales no son jueces, no son el poder judicial, es el poder ejecutivo, es un órgano descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, por lo tanto hay intromisión, ¿no? Como diría nuestro queridísimo doctrino y ex fiscal, lamentablemente ya fallecido, Enrique Viana. ¿Te parece, Alberto, ir a una pausa y empezamos a tratar ese tema? Sí, me parece muy bien y vamos a ir, porque no es el único caso, hay varios casos que son exactamente iguales, pero con Bien. este lo representamos todos, si quieres. Es el botón de la muestra, ahí está. Como Charles Carrera, ¿no? El Exactamente. botón de la muestra. Vamos a una pausa, Exactamente. Damián, si te parece, y seguimos conversando con Alberto.